Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tal? ¿Cómo estamos, Mauricio? ¿Todo bien? Todo bien. Encerrado en la casa con esta cuarentena, pero ahí vamos. Sí, bueno, aprovechando el tiempo de cuarentena, vamos a ver qué podemos aportar allí. Para los que se van a enganchar con nosotros en algún momento en la charla que vamos a tener, el señor que tengo aquí enfrente se llama Mariano Arias. Para mí, uno de los más inspiradores coleccionistas que pude conocer, con una información tremenda y con profundidad. Ahora, le voy a preguntar por qué escogió el fútbol como tema principal de su colección y por ahí avanzamos. Mariano, la primera pregunta para entrar en materia. ¿Quién es Mariano? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad principal? Yo soy ingeniero electrónico, vivo en Venezuela, ya tengo prácticamente 30 años de experiencia en la materia de ingeniería electrónica. Trabajo para una compañía privada en este momento, aquí en Venezuela, y bueno, mi principal hobby, casi que mi único hobby en este momento es el coleccionismo. El coleccionismo. Fíjate que aproximadamente en el año 2008, si mal no falla mi memoria, yo estaba por ahí regresando porque seguro que desde niños o coleccionamos o coqueteamos con el coleccionismo, pero de adultos ya uno lo vio con otros ojos y demás. Yo estaba viviendo en Venezuela porque viví 24 años en Caracas y en Mercado Libre Venezuela vi que alguien estaba en una subasta, era el set Goal, Panini Goal de Alemania 2006. Y el loco o el vendedor era un tal Diablos 69, si no me falla la memoria. Y fui el único que participó en la subasta y la gané. Y así fue como pude conocerte, creo que año 2008, si mal no recuerdo. Después te pedí el set Upper Deck del Mundial de Estados Unidos 94, el ampliado. Tú me lo conseguiste y me lo entregaste en la estación del metro Chacao. A partir de unos meses después, creo, te sumaste a los sábados en el Córdoba, en Sabana Grande, Caracas, y allí pues comenzamos a profundizar un poquito más en la relación y en un grupo, porque en Venezuela decir que Mariano es uno de los principales es cierto. Para mí, y a nivel de colecciones internacionales eras tú, porque habían otros muy importantes como Alejandro, como Prieto, como Mario, que coleccionaban ediciones venezolanas y no le ponían tanto énfasis a lo internacional como tú. Y bueno, a partir de ahí tuvimos una relación, creo que 3 mundiales consecutivos y demás. Pero Mariano, la pregunta es, ¿desde cuándo comenzaste a coleccionar? Ya desde el punto de vista de un adulto. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuál fue tu primera colección o tus primeras colecciones? Bueno, como tú dices, todos empezamos de alguna manera u otra desde niños. Yo empecé a coleccionar como niño caricaturas, los álbumes que salían en esa época, estamos hablando de los años 70 por allá, pero lo primero que me impactó a mí fue el fútbol. ¿Por qué? Por el Mundial del año 70. Era muy niño, tenía 7 años, pero mi papá, que siempre fue un seguidor del béisbol, se interesó por un señor morenito que era la magia en ese momento, Pelé, y me hizo interesarme a mí, no solo por el señor Morenito, que era una estrella, sino por el deporte. Y empecé a seguir, siendo un niño, el fútbol venezolano de esa época. Vivía en el estado portuguesa y había un equipo que durante los años 70 hizo estrago, que fue el Portuguesa Fútbol Club. Ganó 6 de los 10 campeonatos de esa década, ganó 6. Se convirtió en un equipo muy gigante a nivel nacional. No tenía estrellas de renombre internacional, pero sí tenía estrellas de renombre nacional. Y eso fue lo que lo convirtió en ese gran equipo y me hizo a mí muy seguidor del fútbol. Ir a los juegos los fines de semana era algo que me atraía mucho y por supuesto peleaba por ir. No podía ir todo el tiempo, pero lo lograba. Y mi primer álbum de fútbol como tal, que yo recuerdo, fue el Mundial de Alemania 74, pero no la colección Panini, sino una colección local que salió en esa época, que lo llamábamos La Copa, porque en la parte trasera del álbum lo que reflejaba era la Copa del Mundial de Fútbol. Okay. El segundo álbum que me golpeó bastante y que me removió, digamos, las tripas del coleccionismo, fue el de el 78, el de Argentina, pero de una colección ya local. Hubo un proveedor o un fabricante venezolano llamado Reyauca, yo en ese momento eso no lo sabía, por supuesto, que editó el primer álbum venezolano de un mundial
de fútbol que recordemos. Ojo, a lo mejor hubo álbumes muy sencillos, muy pequeños, o álbumes traídos de afuera. De hecho, en el año 78 aparecieron las primeras barajitas Panini en Venezuela, pero eran exportadas por alguien. Las traían, las vendían, y yo lo único que conocí en ese momento fue ese álbum 78 de Reyauca. Digamos que fue la primera colección que ya con bastante sentido de coleccionismo hice. Recuerdo una anécdota muy interesante, que era que había una barajita que era la de Johan Cruyff, que no se conseguía. O sea, tú podías completar todas las demás y conseguir ese cromo era algo imposible. Era una historia muy difícil. De hecho, yo llené el álbum y me faltaba ese cromo. Y lo cambié en aquella época por una cantidad de dinero y todas mis repetidas. Y de esa manera completé mi primer álbum. Completar mi primer álbum también fue una gran desilusión. ¿Por qué? Panini ofrecía premios. Perdón, Reyauca ofrecía premios. Si tú mandabas el álbum, te devolvían algo. Y había una lista posible de premios, balón de fútbol, no sé qué más. Yo quería un balón de fútbol, pero también quería mi álbum. Claro. Mandé mi álbum, el correo en Venezuela nunca ha sido bueno, tardó meses. Me devolvieron mi álbum y no me devolvieron el balón. Me devolvieron otra cosa. Así será la desilusión, que no recuerdo qué fue. Pero no fue el balón, que era lo que yo quería. Y para rematar, me rayaron el álbum. Los tipos, para que la gente... perforaron, las hojas no las perforaron. No, los tipos, para que la gente no volviera a mandar el álbum, lo que hacían era que te rayaban los cromos, los marcaban con un marcador negro. Exacto. Y marcaban no solamente algunos jugadores, sino páginas completas. Así como que para que no los despegaras y los pegaras en otro lado. Sí. Bueno, eso fue una desilusión tan grande para mí que yo boté el álbum de la calientera que agarré, siendo un niño. Bueno, ya no era tan niño, ya en ese momento, ya yo estaba en el 78, ya tenía 14 años, ya era un adolescente, digámoslo así, pero me desilusioné en ese momento por eso que pasó. Y que como buen muchacho, pues, bueno, uno reunía el álbum no quedaba en las mejores condiciones del mundo, uno no lo trataba mal, no lo trataba bien. Pero al fin y al cabo era mi álbum. Me gradué de bachillerato 2 años después, en el año 80, y me vine a estudiar a Caracas en la universidad. Y abandoné el coleccionismo, en parte porque para el coleccionismo se requiere dinero. Tal vez de adulto uno entiende que no tanto como uno piensa, pero sí se requiere. Y el Mundial del 82, si bien lo viví, no reuní. De ahí en adelante dejé de reunir. Hice mi vida, me gradué aquí en Caracas, me casé, y en el año 2002 decidí volver a coleccionar. Para Corea-Japón 2002. Corea-Japón 2002. Cuando sale ese álbum a la venta, tenía ya un hijo que tenía 4 años, y decidí coleccionar para él y coleccionar para mí. Lo compré más pensando en que vamos a coleccionar los dos. Claro. A mitad de la colección, el muchachito, por supuesto, él quería ver sus barajitas todos los días y quería tratar el álbum como lo tratan los niños pequeños, y ya para mí era una joya. Entonces me vi obligado a comprar un segundo álbum. Ese sí lo llené por mi cuenta, lo llené solo. Tenía muy pocas personas con quien cambiar porque, digamos que como adulto, ir a cambiar a una esquina con niñitos no me llamaba la atención. Y mi hijo era muy pequeño y no tenía cómo cambiar en un colegio, en una escuela, en un lugar como ese, con otros muchachitos. Entonces prácticamente lo llené solo. Pero fue el álbum que me hizo despegar de nuevo en el coleccionismo. El Corea de Panini, Corea-Japón, 2002. Sí, fíjate que... De ahí en adelante... Ajá. Fíjate que yo también, para el primer álbum que yo hice, siendo un niño, tenía 9 años, fue el álbum para el Mundial de España 82, editado por el diario El Espectador, aquí en Colombia. Vivía en Barranquilla porque soy de allí. En mi casa compraban 2 periódicos, El Espectador y El Heraldo. El Espectador es un periódico de circulación nacional, ese era el que tenía el álbum. Y El Heraldo, que es solo local, solo de Barranquilla. Sin embargo, mi primo fue el que comenzó a hacer el álbum, venía encartado en el periódico, el material era de papel periódico, las láminas eran de papel periódico y tenías que recortarlas y después pegarlas. ¿Listo? Entonces, él cuando se iba a trabajar, yo me quedaba horas y horas embelesado viendo las páginas del álbum, viendo a los jugadores, y por ahí comenzó cierta fascinación por el fútbol y me voló la cabeza los sesos el Mundial de España 82. Me aprendía equipos, me aprendía nóminas enteras, me aprendí las capitales de los países, por causa de que lo veía en el Mundial. Había en el álbum, veía que había un mapa, una capital, una bandera, cada país que jugaba el Mundial,
Y desde ese punto de vista comencé a coquetear con el coleccionismo. Igual ocurrió con México 86, pero como yo era un pelado, estudiante, jamás yo llené un álbum, nunca lo llené. De hecho, creo que uno de los primeros que llené también fue eh, Alemania 2006 o Corea-Japón 2002. Ya de adulto, ya me había graduado en la universidad, me pasó igual. Y caemos en el tema de el coleccionismo como adulto. Pero ya como adultos, ¿cuáles fueron tus primeras relaciones con gente del exterior y con gente en Venezuela misma para tecnificar un poquito más el hobby de simplemente coleccionar un álbum sin importar la condición en que se conserven y sin importar otras cosas? Ya como adulto, ¿cómo explotas? A partir Bueno, de Corea. en ese 2002 cuando completo, cuando reúno ese álbum, me digo, oye, pero está bien, tengo el de 2002, pero yo quiero todos. O sea, y pensaba en los Panini en ese momento, ojo, quiero todos los álbumes de los mundiales que me perdí, que no completé. Y no conocía o no sabía el grupo o la gente que se reunía en Venezuela con las colecciones de álbumes. No conocía ese grupo, no conocía a la gente. No sabía dónde se reunía. Y empecé a hacerlo solo y empecé a investigar por mi cuenta quiénes fabricaban los álbumes, quiénes los publicaban, dónde los publicaban, quiénes los sacaban. Por supuesto, lo primero que te encuentras es Panini. Y con Panini lo primero que te encuentras es eBay. Y empecé a buscar por eBay cómo comprar esos álbumes que no tenía. ¿Y estás hablando de qué Ahora, año? ¿De qué año hablas? 2002, 2003. Ya baja eBay para 2002. Claro, porque cuando completé el álbum del Mundial, me dije, no, pero yo no quiero solo el álbum del Mundial, quiero todos los álbumes. No se me ocurrió en ese momento buscar si alguien en Venezuela estaba, además de Panini, trayendo y vendiendo álbumes. Simplemente dije, quiero todos los Panini. Y la forma de tener todos los Panini, como no sabía quién los vendía en Venezuela, era buscarlos fuera del país. Sí, empecé a buscar también en Mercado Libre, pero la mayoría de los que vendían en Mercado Libre los vendían muy caros. Cuando hacías el cambio con el dólar de la época, me salía más barato comprarlos afuera. Ahora, el correo venezolano todavía medio funcionaba. No Usabas llega a los tarjeta de extremos. crédito. Usabas Sí, tarjeta de crédito. usaba tarjeta de crédito. Me abrí una cuenta en PayPal y todo, que Okay. fue el mecanismo de pago más fácil que conseguí con una tarjeta de crédito. No había las restricciones que hay del dólar. Y empecé a comprar. Y así como empecé a comprar, fui comprando poco a poco, compré el álbum del 98, dije, oye, pero yo recuerdo, porque eso, si bien no lo reuní, recuerdo la historia de las barajitas que no salieron del álbum del 98, el equipo de Irán. Y los tres Y, ingleses. y de 3 jugadores ingleses que no vinieron a Venezuela, pero sabía que existían, porque alguien me lo comentó, porque en algunos lugares lo leí, o probablemente en eBay cuando estaba haciendo mis revisiones buscando para comprar mi álbum. Y empecé a investigar. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué no vinieron esas tarjeticas? ¿Por qué no salieron esas barajitas de los jugadores de Irán? Y descubrí que no salieron aquí y no salieron en el resto del mundo por una cuestión de derechos. Pero además de esa cuestión de derechos, sí hubo quien las publicó. De hecho, hubo una versión inglesa, hubo una versión italiana, y aquí regalaron esas tarjeticas. De eso me enteré también. Los cromos. Y El equipo completo. Y, sí, y descubrí que existía una compañía llamada Caluca, que era el distribuidor de Panini en Venezuela. Y el distribuidor de Panini todavía tenía esos cromos raros. Y me fui para allá y les compré esos cromos raros. Costaban, en aquel momento no costaban nada, era casi que regalado que te los daban. Me dieron dos hojitas, perdón, fueron 2 hojitas de los cromos venezolanos. Y de esa manera completé mi álbum. Los italianos los compré afuera. No compré el álbum aquí porque ya Caluca no lo tenía, tenía el del 2002 en adelante. Y empecé a investigar qué tenía Caluca, qué tenían ellos, qué colecciones tenían ellos. Y resulta que además de la conexión de la colección del 2002 que acababa de salir, estamos en el 2003, como te digo, 2002-2003, tenían algunos álbumes de fútbol que no eran de mundiales. Tenían álbumes de fútbol que eran de otras colecciones que habían vendido en Venezuela y que algunas no se vendían a nivel mundial. Por ejemplo, o no habían salido a nivel mundial. Por ejemplo, tenían el álbum de fútbol de la Copa América. ¿Te acuerdas? Selecciones de América Selecciones de 2001. América, que fue el primer álbum Panini de Copa América, que no tenía todos los equipos. No tenía el equipo venezolano y no tenía, faltaban 2 equipos en él. Chile, Ecuador, creo. Chile. Sí, no tenía esos equipos, pero tenía otros y los tenían y les compré uno para mí. Y les compré también
otro que había salido previo al 2002, que yo tampoco tenía en ese momento, que era el Road to Corea, si recuerdas ese álbum. Claro, claro. Y vi que tenían muchos, ¿ves? Tenían muchos. Entonces me metí en eBay y dije, oye, vale, esto casi no sale en eBay, no aparecían en eBay. Y me dediqué a comprárselos a Reyauca aquí, perdón, a Panini aquí, A Caluca. y a Caluca, y a publicarlos en eBay porque veía que en eBay no aparecían o aparecían muy rara vez. Y vendí infinidad de álbumes de eso. Pero Cualquier o cantidad. sea, comenzaste a vender, me imagino que Comencé a para vender. capitalizarte y comprar las condiciones, Claro, las colecciones que tú querías. claro, para no tener que poner de mi dinero y comprar las cosas que no tenía, para tratar de hacer una cantidad de dinero que me permitiera comprar lo que yo no tenía. Claro. Investigando, investigué todo lo que había de Panini. Ya dije, oye, pero Panini tiene de todo. Tiene mundiales, tenía uno solo de la Copa América, tiene Eurocopas, y no sabía cuántos tenía, pero empecé a investigar hacia atrás todo lo que tenía y empecé a hacer mi lista de las cosas que yo quería tener. Primero era todo lo que era Panini, más nada. Pero también dije, oye, pero yo reuní un álbum del Mundial 74 y reuní uno del Mundial 78. Deben haber álbumes de otras compañías que no son Panini. Y seguí investigando localmente y empecé a descubrir los álbumes que habían salido en Venezuela, por lo menos los que más se nombraban, y empecé a buscarlos, a tratar de localizar todo lo que yo no había podido completar. Descubrí que el primer Panini fue el del 70, también descubrí que era carísimo y que para mí iba a ser prohibitivo pagar, en aquella época eran $2,000, $3,000, ya hoy sube a los $8,000, $10,000. Pero yo no los tenía y no soñaba con reunirlos, pero sí soñaba con tener todos los demás porque eran más o menos alcanzables. Y traté de ir comprando en el orden inverso, es decir, comenzar en el 74, ya que no puedo tener el 70, y irme viniendo hacia acá. Y empecé a descubrir que existían otras editoriales en Europa, como la FKS, como la alemana, Berman. etcétera, Berman, que no las tenía, pero lo quería. Como te digo, empecé a construir mis listas. Claro. Llegué a tener más de 2,000 álbumes distintos en esas listas, en algún momento dado. Y fui comprando, Una y lista fui, de deseos, la típica lista sí, de deseos. sí, y cada vez que me metía, encontraba algo que era algo raro que yo no tenía, o algo raro que había salido en algún lugar por alguna razón, un cromo, a veces una barajita, a veces un álbum distinto a los otros álbumes. Ahí fue cuando descubrí que en Venezuela, que empezó a publicarse Panini en el año 82, no se publicó como Panini en ese momento, sino como Cromitos Venezolanos. Y a diferencia de la Panini Internacional, el cromito venezolano se pegaba al álbum con goma. Es decir, no era autoadhesivo. Eso fue en el 82 y el 86 que lo publicó Cromitos Venezolanos. Y así como fui descubriendo esas historias y fui descubriendo esas cosas, fui buscando la manera de tenerlas. Y empecé no solo a comprar y a vender internacional, sino a hacer amistad con gente en otros países y a hacer intercambio con esas personas. Hice amigos, o tengo amigos, en Inglaterra, en Italia, en España, en Portugal, en Rusia, en China, en muchas partes del mundo, con los cuales empecé a conseguirles o a decirles, mira, en Venezuela salió esto, ¿qué salió allá? Pero no me hablé de Panini, yo no quería que me hablaran de Panini, salvo que fuera algo distinto, que me dijeran, no, mira, este es un cromo Panini que no sale en el resto del mundo y salió aquí en China, por ejemplo. Ah, ese lo quiero. Pero la colección Panini normal no, porque aquí salía la colección Panini normal. Pero Ahora, Mariano, yo les enviaba y ellos me enviaban, cambiábamos, o les compraba, o les vendía. Hacía de Mariano, todo con todo. tenías de alguna manera que manejar un nivel de confianza tremenda. No existían, me imagino, las redes sociales que existen hoy, los No, grupos de WhatsApp que existen hoy. Era un poquito más rudimentaria la cosa, contactar a alguien no, en el, pero ya había correo electrónico. ya Entonces, existía. bastaba que tú te escribieras 2, 3, 4 correos con una persona y tú más o menos veías por dónde iba, qué sabía y qué no sabía. Perfecto. Y otra cosa, muchos de ellos los conocí a través de eBay y tenían buenas calificaciones en eBay. Ah, ok. Ojo, no significa que no me llevara chasco, me llevé unos cuantos chascos. Ujú. O sea, me llevé unos cuantos chascos, tuve mis pérdidas y miren, pérdidas malas, pues. O sea, razones. Mi intención siempre fue hacerlo lo mejor posible, lo más sincero posible, para que a mí me quedara algo que valiera la pena y ellos se sintieran agradecidos por mí. De hecho, yo conozco en esa época, eso fue más o menos en el 2000, cuando el Mundial del 2006, si no me equivoco, conozco a Gianni, que se considera el mayor coleccionista del mundo. Bueno, lo conocí en esa época por un cambio. Hice un cambio con él y de ahí en adelante él siempre me contacta para pedirme cosas de Venezuela y yo
mientras estaba haciendo mi coleccionismo fuerte, lo contactaba para pedirle cosas de allá. Porque sabía que en Italia salían cosas que no salían aquí. No solo de Panini, sino de otras colecciones. Y que él conseguía, porque él estaba embebido en el fútbol. Ahora, yo me dediqué 100% al fútbol por mi interés personal por el fútbol, pero no a todo el fútbol, porque gracias a otro coleccionista que conocí, que me dijo, oye, no te puedes dedicar a todo porque es imposible, es verdad. De hecho, a lo que me dediqué es bastante difícil. Yo coleccioné bastante mundiales, Copas América, Eurocopas, Copas de Asia y Copas de África. Digamos, las copas principales de cada uno de los continentes. Los grandes torneos. Los grandes torneos y Venezuela. Todo lo que saliera en Venezuela del fútbol que iba consiguiendo. Pero ya había llegado la Champions. Sí, pero no coleccioné la Champions, no la metí en la lista. Simplemente porque no era, sí, era un torneo europeo, pero no era la Eurocopa. Coleccionaba la Eurocopa. Ahora, sí agarraba algunos de la Champions, por ejemplo, los que podían comprar en Caluca, para venderlos o cambiarlos con la gente de afuera. Porque había muchos que no les salían o no los tenían o eran viejos y aquí todavía se encontraban álbum de la Champions que tenían sus añitos y que no habían aparecido por allá. Por ejemplo, el del 2001 se conseguía aquí, en esa época, el del 2002. Y de repente en Europa ya estaban más escasos. Sí. Entonces, fui construyendo mi nicho personal. Eso fue hasta el 2009. Hasta el 2009 yo trabajaba solo en este país. O sea, yo compraba para mí, reunía para mí, coleccionaba para mí. Eras un coleccionista solitario, no tenías, Solitario. no estabas en un grupo. No estaba en un grupo en Venezuela. Sí, utilizaba, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, a mis hijos para que cambiaran en su colegio cuando salían las conexiones. Por ejemplo, en el Mundial del 2006, mis hijos cambiaron muchas barajitas del Mundial del 2006 y ellos tenían su álbum, yo tenía el mío. Decían, no, este es de papá. Ustedes peguen el suyo, este no se toca. Ellos aprendieron rápidamente que mi colección era mía, la podían ver conmigo, pero no la podían ver solo, porque si la veían solo la podían dañar. Perfecto. Y que yo tenía cosas que para ellos eran atractivas como niños, pero que no podían tocar solo. Sí. Y tenía un mueble donde guardaba mis cosas y lo cerraba para que ellos no... Hicieron cosas que para ellos eran normales, que de repente para mí no. Por ejemplo, abrir un sobrecito para ver qué había dentro. Y yo no quería que lo abriera porque ese sobrecito estaba guardado. Oye, ahí tuve que poner controles porque si no me hubieran abierto todos los sobrecitos, porque los sobres hay que abrirlos, ese es el pensamiento de los niños. Y ese no es el nuestro. El nuestro es que es parte de la colección. Mariano, hubo dos pensamientos que yo consideré, tuve siempre en cuenta. Uno de Osvaldo Loreto, amigo nuestro, compañero nuestro en Caracas. Él me dijo una vez, tú tienes que evaluar y reevaluar permanentemente tu criterio de colección, porque no puedes hacer tampoco todo. No te puedes desparramar y después finalmente te conviertes en un acumulador, ya le vas a perder interés a unos temas, tienes que focalizarte. Y otro, que era dueño de una tienda de numismática, venta de billetes y monedas, él me dijo también, es más admirable cuando tú profundizas en un tema que dispersarte, hacer de todo lo que salga. Entonces, yo fui focalizándome en criterios también en Copas del Mundo y por tema plata, yo nunca entré en Champions ni nada de eso. Después cuando morí, porque morí una vez, cuando la crisis venezolana explote, yo tengo que finalmente pues regresar a Colombia, teníamos que dolarizarnos. Yo vendí las mejores piezas, las vendí en aquel momento y ya, como dijiste tú una vez, conseguirlas de nuevo, eso es una tarea un muy milagro. grande. Pero sí, nunca perdí la pasión y en Rusia 2018 tuve como que un renacimiento y tal, pero nunca el coleccionista pierde eso. Es diferente a un acumulador. El acumulador hace cualquier cantidad de temas. Yo no sé si admirar hoy en día a los que hacen infantiles, Dragon Ball, Fresita, Peppa Pig, yo no entiendo, yo no le encuentro pasión a eso. Yo, más que coleccionista, fui siempre un hincha del fútbol, una persona que veía fútbol, que consumía fútbol, y esa afición la llevé al coleccionismo y conocí gente, fíjate, en el mundo también, que de alguna forma uno lo edifica. Pero para ir avanzando, Mariano, ¿por qué coleccionar y para qué? ¿Por qué coleccionaste? ¿Y Oye, para qué? yo creo que eso es algo que nació o nace con uno o se crea con uno en un momento. A mí, como te digo, se me creó siendo muy niño.
¿Ve? Yo comencé a coleccionar la que tú mencionas ahorita, de caricaturas de mi época. Hanna-Barbera, Dragon Ball Z no, porque ya estaba muy grande cuando salió. Pero sí otras colecciones que en su época fueron de ese tipo. Y el fútbol fue lo máximo. Lo que tú decías hace un momento, ver las banderas, aprenderse la cara de los jugadores, te la aprendías. Te muestran un álbum, todavía me muestran un álbum del 74, del 78, y de la mayoría de los jugadores me acuerdo el nombre, Sí. porque se me grabaron siendo un niño, y era lo que buscaba, yo busco esta. No, este sale mucho, este arquero sale mucho, me acuerdo mucho de Nocono, ¿te acuerdas? En el 82, Tomás era una Notón. barajita que por alguna razón se repetía mucho y aparecía por todos lados, y bueno, entonces uno se acuerda de esas cosas, y se acuerda de las estrellas, Beckenbauer, ese fue tremendo jugador, Cruyff fue tremendo jugador y muy difícil de encontrar en el álbum venezolano, no sé, Claro. otros Tú álbumes sabes, porque no los reuní, tú, tú sabes, pero te aprendes a hinchar del fútbol y era una forma de crecer. Era una forma de como de crecer y eso me convirtió en coleccionista. Ahora, estoy de acuerdo contigo y yo creo que yo me centré también en eso. No solamente se trata de tener el álbum del 98 con todas sus barajitas pegadas o sin pegar o como lo quieras coleccionar. Se trata de ver qué hay detrás de esa historia. ¿Por qué no salieron las barajitas de Irán? ¿Por qué salieron tres ingleses en Europa que aquí no salieron? ¿Qué hay detrás de eso? A veces no descubrimos el por qué, pero sí encontramos los jugadores que la gente no conoce o no sabe. Por ejemplo, yo llené el álbum de 2002 y un año después me enteré que en Brasil hubo tres jugadores brasileños distintos al álbum de aquí. ¿Por qué? Porque en Brasil lo hicieron así, hicieron el álbum diferente. Bueno, conseguir esos tres jugadores me costó casi 6 años. bueno, Pues costaba mucho conseguirlos, porque solo los publicaron en Brasil. Los brasileños se dieron cuenta rápidamente que no salieron en el resto del mundo y empezaron a venderlos muy caros. Y yo no tenía mucho dinero en esa época y no podía pagar 30, 40 dólares por un solo jugador. Y hasta que por fin logré en algún momento cambiar uno, compré otro y lo llegué a tener todo completo. claro. Entonces, Mariano, y preguntas un poquito más técnicas. Y esto es de gusto, pero es una discusión permanente. Si logras conseguir un solo ejemplar de un solo álbum, ¿ese álbum lo pegas o no lo pegas? Los cromos, ¿los pegas en el álbum o no y por qué? yo reunía para mí, yo no reunía para hacer negocio. Si yo conseguía algo para hacer negocio, no lo pego. Claro. Me explico. Yo compré selecciones de América para mí y tenía mis selecciones de América pegado. Ahora, los que iba a vender, los buscaba y como los conseguía en Caluca, los compraba despegados y no los pegaba, los vendía despegados. Porque sentía que así el valor era mayor, sin que nadie me lo hubiera dicho. Ojo, eso fue al principio. ¿Ves? Entonces, un álbum sin pegar tiene mayor valor, sobre todo si es viejo. ¿Por qué? Porque antes los niños pegaban todo. De conseguir álbumes muy viejos sin pegar no es fácil, es difícil. Y todo lo que es difícil en el coleccionismo es muy caro. Es caro. Entonces, yo empecé a reunir, para mí lo pegaba. De hecho, todos los álbumes de colecciones que conseguí en todo el mundo, que eran para mí, que no conseguía dos copias, los pegaba. Yo te compraba, tú me conseguías los álbumes del 2014 de Colombia y todo lo que me llegaba sin pegar, yo se lo compraba sin pegar, yo me dedicaba a pegarlo. Primero con mis hijos y después que se fueron mis hijos o que mis hijos ya no estaban interesados en esto, solo. Me sentaba a pegarlos, era mi diversión. Yo quería ver mi álbum, el mío, el personal, pegado. Claro, Ahora, disfrute. El disfrute es sí, uno de los objetivos. disfrutar mi álbum, disfrutar pegándolo, disfrutar verlo armado, disfrutarlo verlo con la barajita. Ahora, compraba, si podía, un segundo álbum que decía, esto más adelante va a ser un negocio. Pero no un negocio porque yo quiera convertirme en negociante, sino porque me va a servir para volver a seguir adquiriendo lo que no tengo. Entonces, Plataforma. de cuando pude, tenía dos álbumes. Tenía dos álbumes de 2002, tenía dos álbumes del 2006, tenía dos álbumes de 2010, dos del 2014, etcétera. Lo mismo la Eurocopa, lo mismo Copas América. Trataba, si podía, si mi capacidad económica o mi capacidad de cambio o de haber vendido o de tener disponible dinero por las ventas que había hecho lo permitía, de reunir dos álbumes. Cuando era uno solo, era mío, era de mi colección y estaba pegado. Claro. Esas son las experiencias. Mariano, y preguntas rápidas, con respuestas rápidas. Los dos pecados más grandes del coleccionista, ¿cuáles son? Que tú puedas Oye, decir, este es un pecado capital.
¿Cuál de todos? Un pecado capital para mí, eso es muy personal, es no saber lo que tienes. Tú mencionaste hace un momento los acumuladores. La gente que compra, 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 compra y guarda y guarda y guarda y guarda. Esa gente, porque me ha pasado con personas que conozco que compran 2 y 3 veces la misma cosa, porque les parece bonita en el momento y no se dan cuenta que ya la compraron. Inclusive, conozco gente que ha hecho cambios y compras conmigo que me dice, Mariano, ¿tienes este álbum? Oye, yo te lo vendí. No, oh, vale, sí, yo te lo vendí hace 3 años. ¿No te acuerdas de eso? O sea, yo me acuerdo de que se lo vendí, él no se acuerda. Entonces, ¿para qué tiene una colección si no sabe lo que tiene? ¿Ves? No sabes, no tienes la menor idea de qué cosa tienes. Sí. Yo empecé, no desde el principio, pero sí como desde 2009, 2010, que fue cuando empecé a tener relación con los coleccionistas locales, gracias a una persona que ya no está con nosotros, Mario Gervasio, que me llevó al Córdoba y me dijo, te voy a presentar a un grupo de gente que tiene colecciones y tiene probablemente muchas que tú no tienes. Y es verdad, cuando llegué al Córdoba, los coleccionistas del Córdoba sobre todo hacían cosas venezolanas y habían muchísimas colecciones venezolanas que yo no conocía. Conocía las Reyauca, pero habían otras que no conocía. Y con ello conseguí casi todo lo venezolano que tengo, sacando la parte Reyauca. Por supuesto que ya la conocía y la tenía casi toda. Y con Los ello vividos. comencé a ver que también se podía investigar en Venezuela de cosas que habían salido, de álbumes que existieron, que a lo mejor ni siquiera son de fabricantes locales, sino que fueron traídos por alguien, pero que se vendieron en el país. Y empecé a hacer las colecciones desde otro punto de vista distinto. Ya no coleccionaba solo, ya coleccionaba con ese grupo. Ya no solo buscaba lo que me faltaba a mí, buscaba lo que le faltaba al grupo. Y es otra forma de coleccionar. Es mucho más bonita inclusive. Claro. Mariano, ¿cómo define rápidamente qué es un coleccionista entonces? Evidentemente, no hay otro tipo de colecciones, pero en cuanto a nosotros, ¿cómo defines tú un coleccionista? Pero un coleccionista es alguien que se interesa por tener cosas que le gustan y que no tiene. Es un coleccionista. Investigación, investigación. Que investiga esas cosas, que no solamente las busca, las reúne, las acumula, sino que además trata de ver de dónde salieron, por qué salieron, son las únicas, hay más, hay distintas. Y trata de tenerlas todas las que sean distintas si es posible. ¿Ves? Claro. Pero Bueno, sobre nada, todo es alguien que investiga, alguien que busca lo que es distinto, lo que llama la atención, lo que de alguna manera dentro de lo que él colecciona no es común, no es normal, es diferente. perfecto. Y lo otro, hay otros pecados, Mariano, que creo Ah, que muchísimos son pecados. cositas que los vendedores hacen mucho. Por ejemplo, un vendedor ambulante de cromos, él tiene un lote de cromos y los ahorca con cauchos, con ligas, y lo que hacen es destruir el cromo. El cromo o el álbum debe conservarse en su estado más impecable posible, y esa costumbre o esa mala costumbre, algún vendedor nos puede decir, ¿y estos qué se creen? No, es que hay una diferencia también entre el vendedor, que es simplemente un comerciante, que para que no se le derramen los cromos, él los amarra y los aprieta para que no se les salgan y marcan, queda la marca y queda la fealdad del cromo. Yo en mi álbum, yo no pego una lámina de esas, aun cuando me falte, porque por eso mismo, porque lo dañan. Esa es otra Bueno, mala costumbre, ¿no? yo eso se lo dije a varias personas cuando iba a los shows de coleccionismo que estaban vendiendo cosas. Al que le veía algo puesto con una liga, con una goma, como tú dices, que los apretaba, le decía, no hagas eso. Si quieres amarrarlo, envuélvelos en una hoja de papel y pon la liga por fuera del papel, Para pero que no protegerlo. presione al cromo, porque donde lo presiona, aunque diga, no, no, eso no le pasa nada, sí, se deforma, se dobla. Ojo, y si es de papel, a lo mejor lo puedes arreglar. Si es de papel con la pega atrás, tipo calcomanía, a lo mejor lo puedes arreglar, pero si es de cartón, no. Si es de cartón te quedó destruido, ya no sirve. Claro. Tiene esa marca, tiene ese doblez que lo daña, que ya hace que pierda parte de su valor. Mariano, ¿cómo conservas los álbumes? Está bien, ya tienes un lote de 10, de 20, 25, 30 álbumes. ¿Cómo los guardas? Cómo los conservas? Ok, si están pegados, que son la mayoría de mi colección, tengo unos acordeones de carpetas, no sé si los conoces, donde se guardan carpetas, que los utilizan en los archivos
para guardar carpetas y pongo un álbum en cada una de esas divisiones de ese acordeón. Y es como un maletín. Él se cierra y es como un maletín. Tengo 12 maletines de esos, cada uno con un álbum en una división. Si el álbum es muy grande y no cabe en el acordeón, no lo fuerzo. Hay gente que lo fuerza y lo dobla, el álbum te queda doblado a un extremo. No lo fuerzo, ese es otro error grave. No lo fuerzo y lo domo, sino que lo apilo uno sobre otro. Ojo, Lo hay pones una uno cantidad encima de otro. máxima, sí, pero hay una cantidad máxima que debes apilar, porque acuérdate que pesan. El papel, aunque agarremos un álbum y lo sintamos muy liviano, el papel pesa. Y si haces mucha presión, deformas al último o deformas los últimos. Entonces trato de no poner 10, 12 como máximo en esas pilas. Lo otro es que cada álbum está en una bolsa separada, una bolsa plástica separada, Okay. en un lugar donde no le pega el sol, pero tampoco le pega humedad. Y está cerrado bajo llave. O sea, yo tengo un mueble, puedo mostrar fotos o eso en algún momento, y mostrar cómo guardo mis álbumes, cómo los guardo y cómo evito. Lo otro que coloco dentro de ese mueble es naftalina, aunque hay varios elementos que te evitan que a ese mueble le entren insectos. Ah, Hay que insectos. renovarlo cada cierto tiempo, cada 3, 4 meses hay que estarlo renovando, porque pierden el olor. Si no colocas eso, van a entrar cucarachas, van a entrar insectos y les encanta el papel. Y no solo se lo comen, sino que además defecan, y cuando defecan lo manchan. ¿Sí? Lo otro es que el papel, si lleva luz solar, se pone amarillo. La luz solar daña el papel, Se pone daña las amarillentoso. cartas, lo amarillenta. Y la humedad hace que se peguen las calcomanías, las páginas unas contra otras, y oxida las grapas. Si tienes un álbum con una grapa oxidada, quítale la grapa de inmediato. Si la grapa ya empezó a oxidarse, el proceso es irreversible y te va a dañar el papel. Entonces yo a más de un álbum le tuve que quitar las grapas, conseguí la manera de ponerlas de nuevo, grapas nuevas. Es un trabajo que hay que hacer hoja por hoja y a mano. Si lo intentas hacer con una engrapadora grande, nunca te va a quedar cuadrada y ya tienes los huecos hechos porque tenía una grapa ahí. Entonces es un trabajo de mucha paciencia, de mucha calma, de volver a colocar una grapa en su lugar, hoja por hoja, hasta que colocaste toda la grapa y doblarla de nuevo. Mariano, También lo puedes hacer sin grapa. ¿sabes que hace un par de mundiales salieron unos protectores plásticos en los cuales la gente que metan el álbum allí para conservar sus álbumes? Bueno, yo tengo un álbum allí que lo metí, lo guardaba en esos protectores, que Caluca vendía protectores de plástico para álbumes, tamaño Panini de mundial. Ajá. Metí mi álbum allí y Se te humedeció, se te dañó. la hoja de la portada se pegó. Y cuando lo fui a retirar, Se rompió. sí, yo soy enemigo también de esos protectores plásticos que algunos se pegan cuando tú los tienes apilados o compactos. Ahí me fui, Hanoi. Eh, No sé si estás grabando, pero se te desconectó la imagen. sí, Eso puede ser por un problema con el ancho de banda, con la calidad de la imagen. puede ser. Bueno, nada, lo que sí es cierto y para terminar es que allí se me pegó el papel, el plástico se pegó a la portada y lo destruyó. Entonces yo no soy amigo Se mucho de eso. humedeció. Eso Sí, es por humedad. Se humedece, uno no se da cuenta, pero hay humedad en el aire. Se humedeció el plástico y se le pegó el material. Es mejor no poner esos protectores. Yo nunca los quise comprar. Yo uso hojas transparentes, como te digo, hojas no, bolsas transparentes, pero siempre estoy revisando mi colección, todo el tiempo. Todo el tiempo estoy sacando y metiendo cosas para evitar que se humedezca. Aunque el lugar donde lo tengo, en teoría no hay humedad, pero uno nunca sabe. claro. La humedad es un enemigo número uno Sí, sí. de, Bueno, de las Mariano, nada, colecciones. hay muchos otros temas que después ya hablaremos en algún otro momento para no alargar el video, que es cómo autofinancio mi hobby, básicamente a través de intercambios, si es posible, pertenecer a un grupo en lo posible, porque a nosotros nos potenció mucho conocernos, conocer a otros coleccionistas, No, alimentarte y crecer escuchando a otros que tienen más experiencia. los grupos te dan otro nivel, te enseñan, aprendes de ellos, tú les enseñas a ellos y además te hacen que las colecciones sean más dinámicas, más rápidas y te ahorran dinero. Claro. Ahora, lo que sí es cierto es que el grupo nos ayudó inclusive a guardarnos, a ahorrarnos costos de envío Sí, inclusive. sí, De hecho, sí, de todo. Alejandro que está en Malta, Alejandro Cabrera, pues yo le estoy administrando la colección ahí. Tú le administras su colección en Venezuela y yo en Colombia. Sí, yo le Entonces, tengo una él me manda partecita. plata mensualmente y a eso es otro nivel de confianza. Tienes que tener un grupo firme. Claro.
de gente, Claro. ellos pueden eventualmente comprar cosas y te las guardan meses, por meses, y después finalmente las recoges o haces un solo envío o aprovechas el Fíjate viaje que, de un familiar o algo fíjate así. que eso lo hice yo hasta con amigos en Inglaterra, en China y en España. Les enviaba cosas que compraba en la región y se las enviaba a ellos, hablaba con ellos, por supuesto. Ellos me acumulaban y cuando había una cantidad más o menos decente, me enviaban un solo paquete. Lo mismo hacía yo con ellos desde aquí. Claro. ¿Ves? Y eso, como tú dices, te ahorra en costo, porque imagínate una barajita que te la envíen, que es la única que salió en China. Entonces la barajita bendita te termina costando un realero para que llegue aquí. Oye, Sí. no, es preferible que el tipo te acumule 10, 15 cosas y te envíe el paquete completo y se te diluye el costo entre todas. Y así gana. Bueno, nada, Mariano, gracias entonces por aceptar la charla. Por ahí edificamos, por ahí tal. Sé que por diferentes causas nosotros a veces morimos o tenemos que ponerle pausa porque necesitamos refinanciamiento o hay algún tipo de emergencia desde el punto de vista familiar. Sé que pasaste un problema familiar y para los que conocen a Mariano, Mariano tiene un inventario muy extenso de toda esa experiencia de Yo, coleccionismo. Yo ni le yo pregunto a dejé, veces por álbumes porque yo valen. dejé de coleccionar hace un año por un problema familiar con un hermano que lo estoy ayudando y estoy vendiendo toda mi colección. Ya, bueno, he vendido muy buenas piezas, todavía tengo piezas excelentes, porque son piezas únicas que no se consiguen en el país. Inclusive me he conseguido con gente, por ejemplo, un inglés que me compró casi todo lo que era la colección inglesa que tenía, y el tipo me decía, ¿cómo tienes esto? En Inglaterra hay muy poca gente que tenga esto. Son años, fueron años de colección. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces Bueno, todavía tengo muchas cosas ahí que, para los interesados, contáctenme y a lo mejor tengo lo que buscan. O sí, los puedo sorprender con algo que no buscan, pero que es distinto a lo que tienen. sí. Mariano Arias en Facebook y es un bacán. Por lo menos tiene un nivel de información y toda esa información que ni siquiera en Inglaterra manejaron, da evidencia de toda su trayectoria. Así que Mariano, gracias. Los pelados siguen en Estados Unidos. Sí, los chavos se fueron para allá y eso no creo que vuelvan a Venezuela, están por allá. Haciendo su vida ya son grandes, pues ya son adultos. Lo único que puede uno es apoyarlos, más nada, es lo que se puede hacer. Tenía en mi mente pasarme por el segundo semestre por Caracas, a darle una vuelta a algunas cosas ahí de interés, pero gracias al coronavirus yo no sé si eso si eso se pueda, queda postergado seguramente. Pero bueno, Yo me nada, Mariano, imagino. un abrazo y Igual, gracias gracias. por todo el apoyo, ¿eh? Porque también me has No, guardado cosas, me has dado a crédito cosas y demás, y siempre fuiste referencia, así que gracias, ¿eh? gracias a ti. Y cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Seguro. Gracias, Mariano. Entonces, un abrazo y ya nos Pronto. estaremos viendo, ¿eh? Saludos.